El dogma central de la biología molecular es un principio fundamental que describe la fluidez de la información genética dentro de una célula. Este concepto abarca tres procesos principales: la replicación del ADN, la transcripción y la traducción. Estos procesos son cruciales para la vida celular y son altamente regulados para garantizar la precisión y la eficiencia de la expresión génica. Además, dentro de este marco se encuentra la retrotranscripción, un proceso fundamental en ciertos organismos y virus. El dogma central de la biología molecular establece las secuencias de eventos mediante la cual la información genética se transfiere dentro de una célula. Esto es comprendido por replicación del ADN, proceso mediante el cual una célula produce una copia idéntica de su ADN. Esto asegura que la información genética se conserve y se transmita de manera precisa a las células hijas durante la división celular. Sigue la transcripción, el cual es el proceso mediante el cual se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra de ADN. Este ARNM lleva la información genética desde el ADN nuclear hacia los ribosomas en el citoplasma, donde se llevará a cabo la traducción. La traducción es el proceso mediante el cual la información codificada en el ARNM se traduce en una secuencia de aminoácidos que luego se ensamblan para formar proteínas específicas. Para finalizar está la retrotranscripción. Este proceso implica la síntesis de ADN a partir de una molécula de ARN. Es característico de ciertos virus de ARN y se produce también en la transcripción inversa de retrovirus como el VIH. Replicación. La replicación es la capacidad del ADN de formar copias de sí mismo. Esta se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular. El objetivo de esta etapa es la conserva de información genética. Durante la replicación, la síntesis del ADN se lleva a cabo en dirección 5'-3'. Esto ya sea en eucariontes como en procariontes. Algunas características de la replicación son las siguientes. Es semiconservativa, es decir, que en cada una de las moléculas hijas se va a conservar una de las cadenas originales de la molécula madre del ADN. Es bidireccional, ya que a partir de su sitio de origen se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, con dos puntos de crecimiento, lo que va a formar lo que se conoce como horquilla de replicación. Es discontinua, ya que siempre se produce en sentido 5'-3' y en el extremo de 3' OH se produce una elongación. Esto porque los ADN polimerasas no están capacitados para sintetizar grandes fragmentos de ADN. Es antiparalela. Cada cadena tiene un extremo de 5' a 3', por lo que la hebra complementaria tendrá un sentido de 3', 5'. Los científicos japoneses Reiyo Kazaki y Tsuneko Kazaki en la década de 1960, al descubrir que una de las nuevas cadenas del ADN se sintetizaba en forma de fragmentos, los denominaron fragmentos de Okazaki en su honor. La cadena que se sintetiza en el sentido que avanza la horquilla de replicación se le denomina hebra adelantada, líder o conductora, leading strand, mientras que la que se sintetiza en sentido contrario al avance de la horquilla se le denomina hebra rezagada o retrasada, lagging strand. Las enzimas que participan en la replicación son las siguientes. Helicasa es la enzima encargada de separar las dos hebras del ADN rompiendo los puentes de hidrógeno. Conforme el proceso de replicación avanza, las cadenas se abren en forma de horquilla, facilitando la acción de las enzimas. La horquilla de replicación es la región del ADN en donde recurren todas las proteínas que participan en la síntesis de las hebras hijas del ADN. Por lo general, la horquilla avanza hacia ambas direcciones. La apertura de la doble hélice crea una zona llamada burbuja de replicación, donde comenzará la replicación. Proteínas de unión a cadena sencilla. Estas evitan la nueva formación de los puentes de hidrógeno en las cadenas que han sido separadas por la enzima helicasa. Topoisomerasas. Estas enzimas son capaces de formar enlaces fosfodiéster, ya sea en una hebra o en las dos que forman el ADN, y permite liberar la tensión
con lo que deshace el superenrollamiento. Primasa. Esta enzima crea y añade una cadena pequeña de ADN de entre 8 a 10 nucleótidos, lo que se conoce como primers o cebadores. Esta cadena es el punto de inicio de la nueva hebra en proceso. Ligasa. Enzima que cataliza la formación de los enlaces fosfodiéster entre nucleótidos contiguos. Telomerasa. Es una ribonucleoproteína que se encarga de sintetizar la secuencia determinada de ADN, que permite el alargamiento de los telómeros de los cromosomas. ADN polimerasa. Estas son las principales enzimas en este proceso y son capaces de sintetizar nuevas cadenas de ADN a partir de una hebra patrón o molde. Añade nucleótidos en la dirección de 5' a 3', siempre y cuando haya un extremo 3' libre. Se han descrito 5 ADN polimerasas en eucariontes: la ADN polimerasa alfa, beta, gamma, delta y epsilon. La ADN polimerasa alfa, también llamada primasa, inicia la síntesis de ADN mediante un cebador. La ADN polimerasa beta está involucrada en la reparación de errores y daños en el ADN. La ADN polimerasa gamma lleva a cabo la replicación del ADN mitocondrial. La ADN polimerasa delta y epsilon son responsables de la mayor parte de la elongación de ambas hebras del ADN. Es importante mencionar que las polimerasas alfa, beta, delta y epsilon están involucradas en la replicación del ADN nuclear. Fases de la replicación. Iniciación. El primer paso es separar las dos hélices. En esta fase, la helicasa se une a la cadena del ADN e hidroliza los puentes de hidrógeno, creando la horquilla de replicación. De esta forma, cada cadena ya separada se convertirá en un molde de la cual se formará la hélice complementaria y se obtendrán las dos ADN idénticos. La enzima llamada primasa iniciará el proceso, creando una pequeña cadena de ADN, la cual se conoce como primer o cebador, y se convierte en el punto de inicio de la nueva hélice complementaria. Elongación. En esta fase participa la enzima ADN polimerasa, la cual empezará a añadir nucleótidos uno por uno que van a crear la nueva cadena de manera continua, es decir, en sentido 5' a 3'. En la cadena retrasada no se realiza igual, ya que su dirección es de 3' a 5', así que la replicación sucede de manera discontinua. Es por eso que la enzima primasa sintetiza varios cebadores y el ADN polimerasa sintetiza por fragmentos de ADN entre un cebador y otro, formando los fragmentos de Okazaki, mientras que en la cadena continua solo se requiere de un cebador. La topoisomerasa colabora relajando la tensión, permitiendo que se desenrollen las hebras. Terminación. El ADN polimerasa delta llega al extremo del fragmento del ADN. Por último, el ADN ligasa va a unir a todos los fragmentos de ADN, los fragmentos de Okazaki, creando dos ADN idénticos. Ahora veamos la transcripción, que es la síntesis del ácido ribonucleico o ARN a partir de una cadena de ADN molde. El ADN molde se copia en dirección de 3' a 5' y el ARN transcrito se sintetiza en la dirección de 5' a 3'. Las secuencias de ADN funcional que se copian en cada proceso de transcripción se denominan genes. Los genes van a ser el conjunto de secuencias que codifican para potenciales productos funcionales que se sobreponen entre sí y que pueden estar localizados en más de un locus en el ADN. En las células procariotas, la transcripción va a ocurrir mediante operones, que es un conjunto de genes situados en el mismo fragmento de ADN que se transcriben como una unidad y que generan varios productos funcionales que participan en una vía metabólica común, mientras que en las células eucariotas, las unidades transcripcionales serán monocistrónicas, es decir, un solo gen. Un gen está formado por secuencias regulatorias y codificantes.
La base de la cadena codificante del gen que sirve como punto de ', de la transcripción se numera +1. De aquí en adelante los nucleótidos se numeran como +2, +3, hacia el extremo 3' del gen, mientras que las secuencias a la izquierda que no se transcriben se numeran como -1, -2, -3, comenzando con el nucleótido -1. Como analogía con un río, las secuencias a la izquierda del punto de inicio se dice que están aguas arriba de dicho punto, y aquellas situadas a la derecha se dice que están corriente abajo. De las secuencias regulatorias del ADN que no codifican para un producto génico, pero que van a regular su expresión, los denominaremos promotores. Por ejemplo, tenemos un promotor basal, que es una secuencia mínima requerida para la unión de la maquinaria basal de transcripción. A esto se les unen unos factores que regulan la tasa de transcripción. También tenemos las secuencias consenso, que son regiones conocidas como iniciadores, localizadas en las posiciones -3 y +5, caracterizadas por abundantes adeninas y timinas. Un ejemplo de ello son las cajas Tata, que son aproximadamente 8 pares de bases de adeninas y timinas que están en la mayoría de promotores y que se localizan en -31 a -25 pares de bases, corriente abajo. En las eucariotas también se denominan caja Hopkins. También como secuencia reguladora tenemos a las cajas guanina, citosina y CAD. Y los promotores proximales reconocen los factores transcripcionales específicos para favorecer la iniciación. Están también los promotores distales, que se encuentran aproximadamente a 200 pares de base corriente arriba del sitio de inicio de transcripción. Están otros que son los potenciadores o secuencias amplificadoras, que aumentan la transcripción del gen, ya que van a inducir el superenrollamiento del promotor basal, por lo que van a aumentar la unión entre o con un factor de transcripción. Mientras que los silenciadores modifican la estructura de la cromatina y evitan que los genes se activan. Esto, ya que van a reclutar factores de transcripción represores, alteran el proceso de corte y empalme del ARN heterogéneo nuclear o bloquean la traducción. En la traducción, nuestras campeonas van a ser las ARN polimerasas, ya que catalizan la formación de enlaces éster entre nucleótidos que se aparean con nucleótidos complementarios de un ADN molde. Como precursores tenemos al ATP, al GTP, al CTP y al UTP. La escisión del enlace fosfato de alta energía del nucleótido trifosfato y la liberación del pirofosfato proporcionan la energía para la producción de polimerización. Recordemos que se sintetiza la cadena de ARN de 5' a 3'. Una ARN polimerasa va a sintetizar ARN ribosomal de transferencia y mensajero, mientras que en las eucariotas requeriremos de 3 ARN polimerasas, la 1 que se va a localizar en el nucleolo y va a codificar ARN ribosomal, que será 45S, precursor de 18S, 28S y 5.8S. Va a reconocer diferentes tipos de promotores. La polimerasa tipo 2, que se localizará en el nucleoplasma y va a sintetizar ARN heterogéneo nuclear. Y la polimerasa tipo 3, que también está en el nucleoplasma, sintetiza ARN de transferencia, ARN pequeño nuclear y ARN ribosomal 5S. ARN tiene 3 subunidades: el dominio terminal carboxilo, que es una de estas, el CTD, que es fosforilado para serina y tronina, el splicing, modificaciones y la terminación.
Los factores transcripcionales se unen en el ADN promotor, en el potenciador o silenciador para el control de la expresión de los genes. Hay de dos tipos, los generales y los inducibles. Los generales están en el inicio de la transcripción en todos los promotores basales y se unen a la ARN polimerasa para formar un complejo que rodea el sitio de inicio determinando la iniciación. Mientras que los inducibles son un conjunto de factores de transcripción requerido para la expresión de un determinado gen. En particular, para cada promotor son reguladores y se unen a los promotores distales. De acuerdo a la ARN polimerasa, los vamos a denominar como factores de transcripción 1A, 2A o 3A. Un ejemplo de ello es el 2A, que controla la unión de TBP al ADN y permite al factor de transcripción 2D que reconozca la región que se extiende hasta 5'. El 2B se une a TBP en la secuencia del promotor basal BRE, que proporciona mayor superficie de reconocimiento para el anclaje de la ARN polimerasa 2. El 2F es un medio de unión para la ARN polimerasa 2 al complejo de transcripción y el 2H tiene actividad de licasa y contacta con la ARN polimerasa 2. En el proceso de transcripción, primero debemos reconocer el promotor basal o preiniciación, que se une a la proteína del complejo de factor de transcripción 2D a la caja TATA, que es una proteína de unión mediante una proteína de unión específica de TATA TFP en el surco menor. Hay promotores basales que carecen de caja TATA, por lo que la TBP se une al ADN mediante proteínas reconocedoras de ADN. El factor de transcripción 2D está unida a la 2TA a partir de TBP. Los TAP son unidades diferentes y pueden reconocer promotores basales como distales. Son el nexo entre el aparato basal de transcripción y los factores 5' y factores de transcripción reguladores. En el inicio, la síntesis de los primeros enlaces nucleotídicos de ARN por la ARN polimerasa que está en el promotor hasta que se sintetizan los primeros 9 enlaces. Esta fase puede retrasarse por intentos abortivos y termina cuando la enzima comienza a alargar la cadena y abandona el promotor en el complejo de iniciación. En la elongación se requiere a los factores de transcripción 2C y 2H que se unen corriente arriba a la ARN polimerasa 2. Ambas se requieren para iniciar su movimiento a lo largo del ADN y el abandono del promotor basal. La 2H fosforila el dominio CTD implicado en el abandono del promotor basal y el inicio de la fase de elongación. En esta etapa la ARN polimerasa se mueve en la cadena molde, separando las cadenas de ADN y uniendo a los nucleótidos al extremo 3' hidroxilo del extremo del ARN. En la fase de terminación de la transcripción se implica el reconocimiento de una secuencia hexamérica: adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 que sería una señal de poliadenilización que determina el final de adición de nucleótidos a la cadena y la desintegración del complejo de transcripción. Cuando se añade el último nucleótido, se colapsa y se libera a la ARN polimerasa 2. Los transcriptos de pre-ARN mensajero eucariotas contienen regiones conocidas como exones e intrones. Los exones aparecen en el ARN mensajero maduro. Los intrones, por su parte, se eliminan del transcripto y no se encuentran en el ARN maduro. Por tanto, los intrones no contribuyen a la secuencia de aminoácidos de la proteína. Algunos genes contienen 50 intrones o más. Estos intrones son cuidadosamente eliminados del pre-ARN mensajero transcripto
y los exones unidos de nuevo de manera que se produce la proteína adecuada a partir del gen. La secuencia consenso en los alrededores del intrón exón del pre-ARN mensajero son adenina, guanina, guanina, uracilo, que en el ADN sería adenina, guanina, guanina, timina. Las secuencias varían en cierto modo en las proximidades por el lado del exón, pero casi todos los intrones comienzan con un guanina uracilo en el extremo 5' y finalizan con un adenina guanina en 3'. Por tanto, estas secuencias intrónicas a la izquierda y a la derecha del lugar de corte y empalme no varían, puesto que cada combinación 5' guanina uracilo y 3' adenina guanina no resulta en un lugar de corte y empalme funcional. Hay claramente otras características dentro del exón que ayudan a definir los lugares apropiados de corte. Una estructura compleja que se conoce como spliceosoma asegura que los exones se cortan y empalman con gran precisión. Las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas llamadas SNURs tienen mucho uracilo, por lo que los hemos denominado U. Estas ribonucleoproteínas o SNURs de U1 a U6 se denominan spliceosoma. La SNUR1 se une cerca de la primera unión intrón-exón y U2 se une a la región de intrón que contiene un residuo del nucleótido adenina. Las U4, U5 y U6 se unen al complejo y forman un bucle. El fosfato unido al residuo de guanina en el extremo 5' del intrón forma un enlace 2' 5' con el grupo hidroxilo 2' del residuo de nucleótido de adenina. La escisión tiene lugar al final del primer exón, entre los residuos adenina-guanina del extremo 3' del exón y los residuos guanina-uracilo del extremo 5' del intrón. El complejo continúa fijo en el lugar gracias al spliceosoma. Se produce entonces una segunda escisión en el extremo 3' del intrón, después de la secuencia adenina-guanina. Los exones luego se unen. El intrón con forma de lazo se libera y degrada nucleótidos. Mientras se sintetiza el ARN, en su extremo 5' se va a modificar, aproximadamente siendo un polímero de 20 a 40 nucleótidos, añadiendo una 7-metilguanosina mediante 3 pasos. Eliminamos un grupo fosfato por la ARN trifosfatasa, adicionamos una guanina con la guanililtransferasa y metilamos, que aquí sería la metiltransferasa. Estas 3 enzimas son reclutadas por el factor de elongación HSPT5 unido a CTD de la polimerasa tipo 2. Esta capucha sirve como reconocimiento para la unión de ARN mensajero maduro a la ribosoma y el inicio de la traducción. La adición de la cola poli-A en el extremo 3' está mediado por CSTF y CPSF que exciden al ARN heterogéneo nuclear. Añaden 200 residuos de adenina en el extremo 3' por la enzima poli-A polimerasa. La cola solo se añade a los sintetizados por la polimerasa tipo 2. Esta cola protege al ARN mensajero de la degradación. Traducción. Las características físicas junto a la predisposición a ciertas enfermedades son heredadas de nuestros padres a través de la información que contienen nuestros genes, que se almacena en los cromosomas y se transmite de célula a célula mediante la replicación del ADN. Esta información se expresa a través de la transcripción, obteniendo el ARN mensajero que es necesario para la síntesis de proteínas funcionales y específicas, las cuales obtendremos de la traducción. La traducción es el proceso mediante el cual se sintetiza una proteína de acuerdo con la información genética utilizando una molécula de ARN mensajero como molde.
El código genético es un sistema mediante el cual la información contenida en el ADN se va a transcribir en ARN mensajero y luego se traduce en proteínas. Este proceso se basa en grupos de 3 nucleótidos llamados codones, que codifican para aminoácidos específicos o señales de terminación. El código genético consta de 64 codones, 61 de los cuales codifican para aminoácidos y 3 marcan el final de la traducción. Este sistema permite que la célula interprete la información genética y sintetice proteínas en función del orden de los nucleótidos en el ADN, determinando así la secuencia de aminoácidos en la proteína resultante. Características del código genético. Es específico y continuo, donde cada codón tiene un significado único y se leen de manera lineal sin duplicaciones ni omisiones de nucleótidos. Aunque el código genético es redundante, no es ambiguo, ya que algunos aminoácidos son codificados por más de un codón, pero estos se parecen entre sí y difieren solo en el tercer nucleótido. La degeneración de la tercera base en la mayoría de los codones permite que un aminoácido sea traducido por varios codones sin cambiar el sentido de la lectura. Algunos codones llamados sinónimos pueden ser reconocidos por diferentes ARN transferencia con diferentes anticodones, aunque transporten el mismo aminoácido. 3 codones UAA, UGA y UAG tienen la función de determinar la traducción de una secuencia nucleotídica, indicando el final de la síntesis proteica. Aunque se consideraba que el código genético era universal en todas las células y especies, se han encontrado excepciones en mitocondrias humanas, otros mamíferos y ciertas bacterias, lo que indica que el código genético es casi universal, pero no completamente idéntico en todas las formas de vida. Componentes del complejo traduccional. La formación de un complejo de moléculas que trabajan juntas para llevar a cabo la síntesis proteica se conforma de ARN mensajero, que lleva la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. El ARN transferencia son pequeñas moléculas que transportan aminoácidos hasta el ARN ribosomal para la síntesis de proteínas. Y ARN ribosomal forma parte de los ribosomas y cataliza la síntesis de proteínas. El ribosoma tiene 3 sitios funcionales, A, P y E, donde se lleva a cabo la unión del ARN mensajero y el ARN de transferencia, así como la transferencia de los aminoácidos y la formación de enlaces peptídicos. El ribosoma es la maquinaria molecular encargada de la traducción del ARN mensajero en proteínas. Los sitios donde ocurren las diferentes etapas del proceso de traducción son el sitio A, aminoácido, donde se une el ARN de transferencia que lleva el siguiente aminoácido a agregar a la cadena polipeptídica. El sitio P, peptidil, donde se forma el enlace peptídico entre los aminoácidos, y el sitio E, exit, donde se libera el ARN de transferencia sin aminoácido después de la transferencia del aminoácido a la cadena polipeptídica. Interacción codón-anticodón. Esta interacción es fundamental para dirigir el orden de incorporación de los aminoácidos en la cadena polipeptídica durante la síntesis de las proteínas. Se basa en el principio de complementariedad de las bases entre el codón en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transferencia correspondiente. Aunque el acoplamiento convencional ocurre en las 2 primeras posiciones del codón, se permiten reacciones adicionales en la tercera base, lo que permite que un solo ARN transferencia pueda reconocer más de un codón. Esta flexibilidad ayuda a minimizar los efectos de las mutaciones y asegura la precisión en la traducción del código genético. La biosíntesis de las proteínas se divide en las siguientes fases o estadios: fase de activación de los aminoácidos y la fase de traducción, que se subdivide en inicio de la síntesis proteica, elongación de la cadena polipeptídica y la terminación de la síntesis de proteínas. La activación de los aminoácidos se da mediante la acción de la enzima aminoácido ARN transferencia sintetasa. Para esto requiere la hidrólisis de 2 moléculas de ATP, una para la remoción del pirofosfato y otra para la hidrólisis de pirofosfato a 2 ácidos fosfóricos inorgánicos, 2-pi. Esto permite que un aminoácido se una a su ARN transferencia específico, formando un aminoácido ARN transferencia cargado. Además, se destaca que cada tipo de ARN transferencia lleva el nombre del aminoácido que transporta, como leucinil ARN transferencia para leucina, y el ARN transferencia unido al aminoácido compatible se designa como aminoácido ARN transferencia aminoácido, donde AA corresponde a la sigla del aminoácido, como leucinil ARN transferencia LEU para leucina. Iniciación.
Esta fase no solo es el reconocimiento del codón de inicio, sino que incluye los procesos para la formación del complejo traduccional y la formación del primer enlace peptídico. El primer paso a realizar es la unión de la subunidad menor al ARN mensajero, con ayuda de factores de traducción llamados IF, o factores de iniciación. Una vez unido el ribosoma al ARN mensajero a través del ARN ribosomal, el ARN de transferencia iniciador entra al sitio P y reconoce al codón AUG para iniciar la traducción. La identificación del sitio P es mediada por la acción de los IF. El ARN transferencia iniciador transportará una metionina que no llevará a un grupo formilo. Formada la unión, la subunidad mayor forma el complejo con la subunidad menor. La iniciación termina cuando el complejo ribosomal está completo y formada la unión codón-anticodón. Para las células eucariotas, la secuencia específica en el ARN mensajero se llama secuencia Cossack. Elongación. El crecimiento de la cadena polipeptídica implica la incorporación de nuevos aminoácidos, transportados por el aminoácido ARN transferencia, a correspondiente y adicionados al extremo carboxiterminal de la cadena en crecimiento. El radical carboxilo del aminoácido iniciador se une con el radical amino del aminoácido siguiente, mediante la formación de un enlace peptídico catalizado por la enzima peptidiltransferasa. Es una reacción cíclica, que requiere de 3 pasos para añadir un aminoácido: decodificación del aminoácido ARN transferencia en el sitio A, transferencia del aminoácido al peptidil ARN transferencia y desplazamiento del ribosoma. La decodificación requiere forzosamente de 2 proteínas de unión al GTP, llamados factores de elongación. Se utiliza una tercera proteína, llamada EF1A, que está asociada al aminoácido ARN transferencia y con un GTP para formar un complejo ternario. Cuando el aminoácido ARN transferencia se une al codón del ARN mensajero de forma correcta, se genera una hidrólisis que libera un ácido fosfórico del GTP y lo convierte en guanosin difosfato, GDP, permitiendo que la cadena peptídica que contiene el peptidil ARN transferencia forme un enlace peptídico con el aminoácido que forma parte del aminoácido ARN transferencia, transformándose en un nuevo peptidil ARN transferencia. La enzima que cataliza esta unión es la peptidiltransferasa. Después de esto existe otra hidrólisis del GTP, pero de un complejo originado por la proteína EFG2, permitiendo el desplazamiento del ribosoma. Este se dará cuando el centro P queda ocupado por un ARN transferencia sin aminoácido, provocando la translocación ribosomal y colocando el ARN transferencia sin aminoácido en el centro E, por donde sale del ribosoma, y el peptil ARN transferencia formado se coloca en el centro P. Terminación. Se observa cuando el sitio A lee algunos de los codones de paro o tripletes sin sentido del ARN mensajero, los cuales tienen como característica no codificar para ningún aminoácido. En esta fase, los factores de liberación RF imitan al ARN transferencia y reconocen directamente el codón de terminación. Además, estos RF requieren de una molécula de GTP para permitir que el polipéptido recién sintetizado se libere del complejo traduccional y, al mismo tiempo, permite que se disocie la unión entre el ARN ribosomal y el ARN mensajero. La terminación de la traducción requiere de 2 RF, factores clase 1, de liberación específicos de codón, y factores clase 2, factores de liberación no específicos. Cuando los RF reconocen correctamente el codón de paro, el centro de transferencia o de formación del enlace peptídico dentro del ARN ribosomal cambia el modo catalítico e hidroliza al peptidil ARN transferencia, permitiendo la liberación de la cadena peptídica del ARN de transferencia. Ya libre el péptido, el complejo traduccional se disocia por un factor de reciclaje del ribosoma denominado factor de terminación, y permite con esto la reutilización del ARN ribosomal, del ARN transferencia y de los factores de liberación para la siguiente síntesis proteica. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede leerse de nuevo. Continuando, las retrotranscripciones del proceso mediante el cual se sintetiza ADN
a partir de una molécula de ARN. Esta conversión inversa de ARN a ADN es realizada por una enzima llamada transcriptasa inversa, que es capaz de sintetizar una cadena de ADN complementaria a partir de una cadena de ARN molde. La retrotranscripción tiene una función importante en los retrovirus, como el VIH. La retrotranscripción es un paso crucial en su ciclo de replicación. Después de la infección de una célula huésped, el ARN viral es liberado en el citoplasma de la célula. Luego, la transcriptasa inversa retrotranscribe el ARN viral del ADN complementario, ADNC. Este ADNC se integra entonces en el genoma del huésped, donde puede permanecer latente o ser transcrito a ARN viral para producir nuevas partículas virales. Con el ejemplo del VIH, la síntesis de la cadena de ADN complementaria es a partir de la transcriptasa inversa que utiliza el ARN viral como molde para sintetizar una cadena de ADN complementaria. Esto significa que para cada base de ARN en la cadena molde, la transcriptasa inversa añade la base de ADN complementaria en la cadena de ADN recién sintetizada. Este proceso se lleva a cabo de manera secuencial a medida de que la enzima se desplaza a lo largo del ARN viral. Para la formación del ADN de doble cadena, tenemos que una vez que la transcriptasa inversa ha completado la síntesis de la cadena de ADN complementaria, se produce la formación de una molécula de ADN de doble cadena. Esta molécula de ADN de doble cadena consta de una cadena de ADNC recién sintetizada y una cadena de ARN viral molde original. Continuamos con el procesamiento del prem-RNA hasta RNA maduro. El prem-RNA experimenta varios procesos de modificación antes de convertirse en ARN maduro. Estos incluyen, para empezar, la capucha, que es la adición de una capucha de nucleótidos modificados en el extremo 5' del ARN que protege el ARN de la degradación y facilita su transporte al citoplasma. Continuamos con la cola poli-A o poliadenilation, que es una adición de una secuencia de nucleótidos de adenina en el extremo 3' del ARN, lo que ayuda en la estabilidad y la exportación del ARN del núcleo. Continuamos con el corte y empalme o splicing, eliminación de intrones en la región no codificantes y unión de exones, región codificantes, para formar un ARN maduro funcional. Para finalizar, tenemos el corte y empalme alternativo o alternative splicing, que esto es una varia combinación de exones que pueden ser empalmadas juntas, lo que genera diferentes isoformas de ARN y proteínas. Como proceso de control adicionales tenemos la topogénesis, la cual se refiere a los procesos que controlan la organización especial y la estructura tridimensional del ADN, asegurando la regulación precisa de la expresión génica. De ahí, continuamos con el mecanismo de acción péptido-señal. Los péptidos señal guían las proteínas hacia sus ubicaciones correctas dentro de la célula, facilitando su transporte a través de las membranas celulares o dirigiéndolas a orgánulos específicos. Para final, tenemos las modificaciones post-traduccionales de las proteínas, las cuales después de la traducción, las proteínas pueden experimentar diversas modificaciones como la fosforilación, la glicosilación o la acetilación, que afectan su actividad, localización y estabilidad. Por ejemplo, la fosforilación de las proteínas porcinasas pueden activar o desactivar cascadas de señalización celular. El dogma de la biología molecular es un concepto fundamental en esta rama que describe el flujo de información genética en una célula. El dogma establece que la información genética fluye desde el ADN a través de la síntesis del ARN y luego a través de la síntesis de proteínas. Más específicamente, el dogma establece que el ADN es transcrito en ARN, que a su vez es traducido en proteínas. Este proceso se conoce como expresión génica y es crucial para el funcionamiento y la supervivencia de las células. El ADN es el material genético que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas, mientras que el ARN actúa como intermediario transportando la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, donde se produce la síntesis de proteínas. En la práctica médica, el conocimiento del dogma central es importante. Por ejemplo, en la prevalencia del cáncer está aumentando en todo el mundo.
Los principales eventos patogénicos de esta devastadora enfermedad son alteraciones en el ADN, que eventualmente resultan en la desregulación tanto del ciclo celular como de los mecanismos de reparación del ADN. Esta desregulación del ciclo celular da como resultado la formación de un tumor. Otro ejemplo que podríamos poner es la utilización de algunos fármacos para la inhibición de la síntesis de proteínas en las bacterias, como la streptomicina, la eritromicina, las tetraciclinas, que actúan a nivel de la traducción del dogma central de las células procariotas.